Cuando conocí a aquel joven, nunca imaginé lo que me contaría. Era un estudiante, alguien que, como todos, había vivido una vida normal, con sus retos y alegrías. Pero todo eso cambió cuando tuvo la oportunidad de encontrarse con Carlo Acutis. En ese entonces, Carlo ya era conocido por sus milagros y por su devoción a la Eucaristía, pero no era una figura tan famosa como lo es hoy. Sin embargo, lo que él compartió conmigo sobre los últimos momentos con Carlo dejó una marca en mi alma que nunca podré borrar. Este joven me relató cómo Carlo, en sus últimos días, le dijo algo que le pareció extraño en ese momento, pero que, con el tiempo, fue tomando más y más sentido. Carlo estaba consciente de lo que iba a suceder y en su mirada había una serenidad que solo alguien con una fe profunda podría tener. «Te voy a dejar algo importante», le dijo, «pero debes entender que no es algo fácil de explicar». Esas palabras quedaron grabadas en la mente del joven que aún no podía comprender completamente su significado. La advertencia de Carlo, su última revelación, no se trataba de algo mundano, ni de un consejo común. Era una verdad espiritual, una realidad que trascendía lo que nuestros ojos pueden ver. Carlo, con su simplicidad, le habló de algo que pocos comprenden, algo que va más allá de nuestra capacidad de entender, pero que a la vez nos toca el corazón de manera profunda. Lo que me contó sobre esa conversación fue increíble. Y en muchos momentos sentí que me encontraba frente a algo que no podía comprender, pero que a la vez sabía que debía aceptar. Carlo, a pesar de ser un joven, tenía una sabiduría que no era de este mundo. Sus palabras, aunque sencillas, resonaban con una fuerza espiritual que me hacía sentir que estaba escuchando algo eterno. En esos últimos días, Carlo le habló sobre el significado de la vida, sobre la muerte y sobre cómo la fe podía transformar incluso las situaciones más difíciles. Pero lo más impactante de todo fue lo que le dijo acerca de los tiempos que se avecinaban, tiempos que, según él, serían de gran prueba para la humanidad. ¿Qué fue lo que Carlo realmente quiso decir con esas palabras? ¿Qué quería que el joven entendiera? Esto es algo que sigue siendo un misterio para todos, pero lo que es seguro es que las palabras de Carlo no eran simples, eran una advertencia de algo más grande, algo que no podíamos ver, pero que debía ser sentido y comprendido de otra manera. El joven, al escuchar esas palabras, no sabía si debía tomarlas como una profecía o como una simple advertencia, pero con el tiempo, todo comenzó a tener sentido. El joven no era el único que había escuchado esas palabras. Al parecer, varias personas que estuvieron cerca de Carlo en sus últimos días también recibieron algún tipo de mensaje, una revelación que solo ahora, después de su muerte, comienza a cobrar sentido. Lo que Carlo compartió con aquel joven no fue solo una advertencia sobre el futuro. Fue mucho más que eso. En esas últimas horas, Carlo habló de algo que, al principio, parecía desconcertante. Dijo que la vida, tal como la entendemos, estaba a punto de cambiar radicalmente, pero que esa transformación no sería fácil de entender ni de aceptar para la mayoría de las personas. «Estás aquí por una razón», le dijo Carlo al joven. «Estás escuchando lo que estoy diciendo porque tienes una misión, aunque no la entiendas aún. La gente va a necesitar escuchar estas palabras, porque se viene un tiempo de oscuridad, de confusión, pero en esa oscuridad habrá luz. Yo ya lo vi». El joven no sabía si esas palabras eran parte de una revelación mística o simplemente el delirio de un joven que sabía que su tiempo en este mundo se estaba acabando. Pero lo que sí sabía era que Carlo, en su mirada, reflejaba una paz y serenidad que solo se pueden encontrar cuando se tiene una fe inquebrantable. No había duda de que lo que decía tenía un propósito mucho más grande que cualquier predicción mundana. «Lo que viene no será fácil de aceptar», continuó Carlo. «El mundo cambiará y las personas se perderán buscando respuestas donde no las encontrarán.
Pero aquellos que busquen con el corazón abierto, aquellos que tengan fe, encontrarán la paz y la verdad que todos necesitan. El joven escuchaba en silencio, sin saber realmente cómo reaccionar. Las palabras de Carlo parecían no pertenecer a este mundo, pero a la vez resonaban profundamente en su interior. ¿Cómo podría entender algo tan profundo en ese momento? Carlo no hablaba como cualquier persona, hablaba con una sabiduría que no era humana, que trascendía todo lo que él mismo había vivido. Las pruebas serán grandes, dijo Carlo, pero la fe será la que te sostenga. Y cuando todo parezca estar perdido, cuando las respuestas no lleguen, lo único que quedará será la fe verdadera. No confíes en lo que tus ojos ven, ni en lo que tus oídos escuchan. Confía en lo que está en tu corazón. La verdad siempre está ahí, esperando ser descubierta. Con esas palabras, el joven sintió que el aire en la habitación cambiaba. No podía entender completamente lo que Carlo le decía, pero sentía una profunda paz, como si esas palabras no fueran solo un consuelo, sino una guía para algo mucho más grande. Fue como si Carlo hubiera visto algo más allá de la muerte, algo que solo aquellos con una fe verdadera serían capaces de ver. Lo que Carlo le dijo sobre la fe y la luz en medio de la oscuridad era algo que no podía ser comprendido por la mente humana en su totalidad. Pero el joven comenzó a sentir una conexión más profunda con lo que Carlo le estaba transmitiendo, como si ese mensaje no solo fuera para él, sino para todos nosotros, para todas las generaciones futuras. Cuando Carlo terminó de hablar, el joven se quedó en silencio contemplando sus palabras. No sabía si esas palabras eran una advertencia sobre el futuro, un testimonio de fe o una revelación espiritual. Lo que sí sabía era que algo profundo había tocado su alma. Y a partir de ese momento, todo lo que sucediera en su vida, todo lo que él experimentara, ya no sería lo mismo. «Debes recordar siempre lo que te he dicho», le dijo Carlo, «porque la luz que te guiará en los momentos oscuros está dentro de ti. Solo tienes que buscarla y no perder la fe». Esas fueron las últimas palabras que Carlo le dijo al joven. Pocas horas después, Carlo partió de este mundo, dejando atrás un legado de fe y un testimonio que aún hoy sigue inspirando a muchos. Años después, el joven no pudo evitar pensar en esas palabras cada vez que pasaba por momentos difíciles. Recordaba la serenidad en los ojos de Carlo, la paz que emanaba de él y las advertencias que le había dado sobre el futuro. En su corazón sentía que esas palabras eran más que simples consejos, eran una revelación espiritual que se iría desvelando con el tiempo. Con el paso de los años, el joven nunca olvidó lo que Carlo le había dicho. Las palabras de Carlo seguían resonando en su mente, en su corazón, como una verdad profunda que solo él había llegado a comprender. Aunque la vida continuó con sus altibajos, con sus desafíos y alegrías, cada vez que el joven se encontraba en momentos de desesperación, volvía a esas palabras, a esa advertencia que Carlo le había dejado. El joven comenzó a sentir que, de alguna manera, estaba siendo preparado para algo más grande, algo que aún no entendía completamente. En esos momentos de incertidumbre, de caos, de dudas, recordaba la serenidad de Carlo y las palabras que había compartido con él. La fe será lo que te sostenga. La luz está dentro de ti. Esas frases no eran solo palabras vacías, eran un recordatorio constante de que todo lo que necesitaba estaba dentro de él, que la verdad que estaba buscando, aunque intangible, estaba más cerca de lo que él pensaba. Con el tiempo, comenzó a compartir esta experiencia con otras personas, sintiendo una necesidad de contar la historia de Carlo, de transmitir el mensaje que había recibido. Cada vez que lo hacía, sentía una conexión profunda con aquellos que escuchaban su testimonio. Había algo en sus palabras que tocaba el corazón de quienes las escuchaban, algo que trascendía las explicaciones lógicas y que solo podía ser comprendido
por aquellos dispuestos a creer sin reservas. Una noche, mientras caminaba solo por la calle, el joven tuvo una visión que lo dejó sin aliento. En la oscuridad de la noche, vio una figura que se le acercaba, una figura que no podía identificar claramente, pero que irradiaba una luz tan intensa que lo cegó por un momento. El joven no entendió de inmediato lo que estaba viendo, pero algo en su interior le decía que esa figura tenía un mensaje para él, un mensaje que debía escuchar. La luz que emanaba de esa figura era la misma que había sentido en los ojos de Carlo, esa paz inexplicable que solo aquellos que han tocado la verdad pueden experimentar. La figura, que parecía desvanecerse a medida que se acercaba, le dijo algo que el joven jamás olvidaría. La oscuridad será grande, pero la luz que llevas dentro de ti será la que te guiará. No pierdas la fe. No importa lo que veas o lo que sientas, la verdad siempre prevalecerá. Estas palabras, aunque breves, llenaron al joven de una paz indescriptible. Era como si todo el sufrimiento, toda la incertidumbre que había sentido hasta ese momento se desvaneciera con esa simple afirmación. El joven, aún sin poder comprender completamente lo que acababa de suceder, comenzó a caminar con una sensación renovada de propósito. Sabía que las pruebas que enfrentaría en el futuro no serían fáciles, pero también sabía que algo mucho más grande que él estaba guiando su vida. Algo que no podía ver con los ojos físicos, pero que podía sentir con todo su ser. Con el paso de los meses, las palabras de Carlos seguían reverberando en su corazón. La luz que él había sentido y que ahora parecía estar más cerca que nunca, le daba la fuerza para enfrentar los días oscuros. En aquellos momentos de duda, de sufrimiento, no podía evitar pensar en cómo Carlo había soportado su propio sufrimiento con tanta fe, con tanta esperanza. A pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles, Carlo nunca perdió la fe. Y ahora el joven comprendía que esa misma fe era la que debía sostenerlo a él. Las palabras de Carlo, las que en su momento parecían solo un susurro en la oscuridad, ahora tenían un significado profundo. La vida, con todas sus pruebas, con todas sus dificultades, tenía un propósito más grande, algo que solo se podía descubrir a través de la fe. La luz que Carlo había dejado en su corazón no solo iluminaba su propio camino, sino que también iluminaba el camino de aquellos que escuchaban su historia. En cada conversación que tenía sobre Carlo, el joven sentía que su fe se fortalecía. La gente que escuchaba su testimonio no solo se sentía inspirada, sino que también comenzaba a entender que había algo más allá de lo que veían. La vida, a pesar de sus dificultades, estaba llena de milagros, y Carlo, con su vida y su muerte, había demostrado que la verdadera luz solo se encuentra cuando se vive en fe. Era como si todo lo que Carlo había vivido, cada sacrificio, cada palabra, cada acción, hubiera sido una preparación para algo mucho más grande, algo que iba a ser revelado en el futuro, en los momentos más oscuros de la humanidad. El joven, al igual que muchos otros, sentía que su vida tenía un propósito más grande, un propósito que solo se podía descubrir a través de la fe en Dios. A medida que los años pasaban, el joven comenzó a comprender que las palabras de Carlo no eran solo advertencias sobre un futuro distante, sino que eran guías para afrontar cada uno de los desafíos que la vida le presentaba. No importaba cuán oscura se volviera la situación, siempre había un pequeño resplandor de luz, una señal de que la fe debía ser lo que lo guiara. Y en esos momentos recordaba las palabras de Carlo: la luz está dentro de ti. Había algo en esas palabras que le daba esperanza, algo que trascendía el dolor y la incertidumbre. El joven comenzó a sentir que su vida no era simplemente un accidente, no era solo una serie de eventos aleatorios. Había un propósito más grande en todo lo que vivía, un propósito que estaba profundamente conectado con su fe. Todo lo que había experimentado hasta entonces, todas las pruebas, todas las luchas, de alguna manera,
lo habían preparado para lo que estaba por venir. Recuerdo un día en particular, un día que marcó un antes y un después en mi vida. Estaba en una situación difícil, enfrentando uno de los momentos más oscuros de mi vida. Todo parecía estar en contra de mí. Las puertas que antes estaban abiertas se cerraban una tras otra. En ese momento de desesperación me detuve por un instante y pensé en Carlo, en sus palabras, en su vida. Recordé la serenidad que había visto en su rostro en esos últimos momentos, cómo su fe parecía ser el único faro que lo guiaba en medio de la tormenta. Fue entonces cuando entendí lo que Carlo quería decir. La luz no siempre es visible a simple vista, pero eso no significa que no esté ahí. La luz estaba dentro de mí, dentro de cada uno de nosotros, esperando ser descubierta. Y en ese instante sentí una paz que no puedo describir con palabras. Era como si todo el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. No tenía todas las respuestas, no entendía todo lo que estaba pasando, pero sabía que podía confiar en mi fe. Las palabras de Carlo, esas simples pero profundas palabras, comenzaron a cobrar un nuevo significado para mí. La vida no era solo una sucesión de eventos. Era un viaje espiritual, una búsqueda constante de la verdad. En medio de la oscuridad, la luz siempre estaría allí, y todo lo que necesitaba hacer era buscarla con el corazón abierto. A partir de ese día, mi perspectiva sobre la vida cambió por completo. Empecé a ver las dificultades de manera diferente. En lugar de enfocarme en los problemas, comencé a ver las oportunidades de crecimiento espiritual que se escondían detrás de cada desafío. Cada dificultad era una oportunidad para fortalecer mi fe, para acercarme más a la luz que Carlo había mencionado. No se trataba de evitar la oscuridad, sino de aprender a caminar en ella con fe. Mi vida comenzó a transformarse lentamente. Ya no buscaba respuestas inmediatas ni soluciones rápidas. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que no estaba solo. La fe, esa fe inquebrantable que Carlo había compartido con todos los que estuvieron cerca de él, era lo único que realmente importaba. Esa fe se convirtió en mi ancla, mi guía, y me permitió enfrentar los momentos más difíciles con esperanza. El joven, al igual que yo, comenzó a entender que la luz que Carlo había dejado en este mundo no era solo para él, sino para todos aquellos dispuestos a abrir su corazón. Carlo había sido un faro de fe, un ejemplo de cómo vivir con propósito, con esperanza, sin importar las circunstancias externas. Y con el tiempo, esa luz comenzó a expandirse, tocando las vidas de aquellos que escuchaban su historia y abrazaban su mensaje. La fe de Carlo, su amor por la Eucaristía, su devoción, se convirtió en un legado que seguía vivo en cada testimonio, en cada persona que compartía su historia. Era un legado que no terminaba con su muerte, sino que continuaba creciendo, tocando corazones, iluminando caminos. Y a medida que el joven compartía esta historia con otros, comenzaba a ver cómo la fe, la luz de Carlo, se multiplicaba, tocando más y más vidas. La transformación del joven no solo fue un cambio en su forma de ver la vida, sino una revelación profunda de lo que significa vivir con fe verdadera. Cada día, al enfrentar nuevas pruebas, sentía que su vida estaba más alineada con el propósito que Carlo le había mostrado. Y así, poco a poco, se dio cuenta de que no importaba cuán grande fuera la oscuridad, la luz siempre estaba allí, esperando ser vista. La vida, a pesar de sus dificultades, estaba llena de milagros, y la fe era el puente que los unía. Las palabras de Carlo, aunque sencillas, eran más poderosas de lo que él había imaginado en un principio. Había algo tan profundo y tan verdadero en ellas, que su significado se extendía mucho más allá de las circunstancias de su vida. Carlo había sido un mensajero de esperanza, y su legado, sus palabras, seguían viviendo en los corazones de todos los que lo conocieron. Con el paso del tiempo,
El joven comenzó a darse cuenta de que la advertencia de Carlo no solo se refería a las dificultades personales, sino a algo mucho más grande, algo que estaba ocurriendo en el mundo, algo que no se podía ignorar, los cambios, las tensiones, las pruebas que se estaban viviendo en la humanidad parecían encajar perfectamente con las palabras que Carlo le había dicho. El mundo estaba siendo puesto a prueba de una manera que nunca había sucedido antes. Las personas se sentían perdidas, sin rumbo, buscando respuestas en lugares equivocados. Las dificultades externas que experimentaba el joven ya no eran solo pruebas personales. Las veía reflejadas en la sociedad, en las tensiones globales, en el caos que parecía rodear a la humanidad. La advertencia de Carlo sobre la oscuridad del mundo estaba tomando forma, pero al mismo tiempo, el joven sentía que lo que Carlo le había dicho acerca de la luz seguía siendo verdad. En medio de todo ese caos, había algo más, algo que lo mantenía firme, algo que lo mantenía anclado a la esperanza. Recuerdo que una vez, mientras compartía su testimonio con un grupo de personas, el joven se sintió abrumado por la magnitud de lo que estaba diciendo. A medida que hablaba, las palabras de Carlo fluían de su boca como si estuviera recibiendo una revelación en tiempo real. Las personas que lo escuchaban parecían entender algo que, hasta ese momento, el joven no había podido comprender completamente. Era como si el mensaje de Carlo estuviera tocando algo en lo más profundo de cada uno de ellos, despertando una fe dormida, una esperanza que había estado oculta por la incertidumbre y el miedo. En ese momento, el joven comprendió algo crucial. Las palabras de Carlo no eran solo para él, no eran solo para las personas cercanas a Carlo. Ese mensaje, esa advertencia, esa luz, estaba destinada a todos los que tuvieran el corazón abierto. El mensaje de Carlo no era exclusivo de un grupo selecto. Era un mensaje universal, un llamado a la humanidad a despertar, a recordar que la fe, la esperanza y la luz nunca desaparecen. Incluso cuando las sombras parecen ser las más grandes, las palabras de Carlo se convirtieron en un faro para muchos. En cada testimonio, en cada conversación, el joven veía cómo la luz que Carlo había dejado en este mundo comenzaba a expandirse. Aunque la oscuridad parecía estar ganando terreno en muchas áreas del mundo, algo más grande estaba sucediendo. Las personas comenzaban a unirse, a buscar respuestas más profundas, a confiar más en la fe que en lo que los ojos podían ver. La fe estaba siendo reavivada, y la humanidad comenzaba a reconocer que las pruebas no eran solo castigos, sino oportunidades para encontrar algo mucho más grande, la verdad. En ese proceso, el joven comenzó a ver cómo la fe verdadera no solo consistía en esperar que las cosas cambiaran, sino en ser luz en medio de la oscuridad. Carlo, en sus últimos momentos, había sido un ejemplo de cómo vivir en fe, incluso cuando las circunstancias eran las más desafiantes. No se trataba de esperar que las cosas mejoraran mágicamente, sino de mantenerse firme en la fe, de confiar en la luz que nos guía, incluso cuando no podemos ver el camino claramente. Fue en este punto que el joven entendió que la advertencia de Carlo no solo se refería a lo que estaba por venir, sino a cómo debemos vivir cada día. La vida, con todas sus dificultades, no era una carga que debíamos cargar solos. Carlo le había mostrado que no se trata solo de sobrevivir, sino de vivir con propósito, de encontrar la fe incluso en los momentos más oscuros. El joven se dio cuenta de que él también tenía un papel que desempeñar en este proceso, que tenía una misión más grande que cumplir. Las pruebas y las dificultades no solo eran parte de su vida, sino también parte del proceso de crecimiento espiritual que todos debemos atravesar. Este entendimiento le dio al joven un renovado sentido de propósito. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias,
sino como alguien llamado a ser parte de algo mucho más grande, algo que tenía el poder de transformar la oscuridad en luz. La luz de Carlo, su fe, su ejemplo, lo inspiraron a seguir adelante, a vivir su vida con una nueva perspectiva. Las dificultades no lo habían derrotado. En cambio, lo habían impulsado a ser más fuerte, a vivir con mayor propósito. En ese momento el joven sintió que la luz de Carlo ya no solo lo guiaba a él, sino que comenzaba a irradiar hacia todos los que lo rodeaban. Como un reflejo de la fe que Carlo había encendido en él, el joven comenzó a ser un faro de esperanza para otros. Ya no era solo un receptor del mensaje, sino un transmisor, un mensajero de la luz y la fe que Carlo había dejado atrás. Las palabras de Carlo seguían vivas en cada acción, en cada pensamiento, en cada conversación. La luz que él había dejado no se había apagado con su muerte. Al contrario, se había encendido con mayor fuerza. Y al igual que Carlo, el joven sabía que su misión no estaba terminada. La advertencia, la revelación, el mensaje, seguían siendo tan relevantes hoy como lo fueron en aquel entonces. La fe, la luz y la esperanza eran las armas más poderosas contra la oscuridad del mundo. A medida que el joven continuaba su camino, la conciencia de su misión se volvió aún más clara. Sabía que su propósito en la vida no era solo llevar una vida tranquila, sino ser un instrumento de cambio, un faro para aquellos que aún caminaban perdidos en la oscuridad. Las enseñanzas de Carlo Acutis no solo lo habían marcado, sino que ahora, con cada paso que daba, sentía que el legado de Carlo debía ser compartido con el mundo entero. Un día, mientras reflexionaba sobre cómo podía ayudar a más personas a encontrar esa luz, comenzó a entender algo fundamental. La luz no podía ser contenida. No era algo que debiera guardarse solo para uno mismo. Era algo que debía difundirse, compartirse con aquellos que más lo necesitaban. No se trataba solo de dar consejos o hablar de fe. Se trataba de ser un reflejo de esa luz, de vivir de tal manera que otros pudieran ver la diferencia que hacía la fe en la vida cotidiana. En varias ocasiones, el joven se encontraba con personas que, al igual que él, en sus momentos de oscuridad, buscaban respuestas. No podía evitar compartir con ellos la historia de Carlo, sus palabras y su ejemplo, como si de alguna manera Carlo mismo estuviera guiándolos desde el más allá. Los rostros de aquellos a quienes hablaba se iluminaban al escuchar esas palabras, y aunque algunos no entendieran todo de inmediato, había algo en ellos que se transformaba. La luz de Carlo, transmitida a través de su testimonio, tocaba sus corazones, y muchos comenzaron a experimentar un cambio en sus vidas. El joven comenzó a entender que la luz de Carlo no solo era para aquellos que habían conocido a Carlo en vida, sino que era para todo el mundo. Carlo, con su devoción y su fe inquebrantable, había dejado un mensaje claro. La fe es para todos, no hay distinción, no hay límites. Esa luz, esa paz, esa esperanza estaban al alcance de cualquiera que estuviera dispuesto a abrir su corazón y aceptarlas. Recuerdo que una vez, mientras conversaba con una mujer que estaba pasando por una etapa de profunda tristeza y desesperación, el joven sintió que las palabras de Carlo cobraban vida de nuevo. Le contó sobre la fe de Carlo, sobre su amor por la Eucaristía y sobre cómo su vida había sido un testimonio de la luz de Cristo. La mujer, al principio, dudaba. No podía creer que alguien tan joven hubiera vivido con una fe tan profunda, pero a medida que el joven le hablaba, algo en ella comenzó a cambiar. Sus ojos, antes apagados, comenzaron a brillar, y en su rostro se dibujó una ligera sonrisa. Al final de la conversación, la mujer le agradeció profundamente, y aunque no podía explicar por qué, sentía una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El joven entendió que ese era el verdadero poder de la fe. No se trata de entender todas las respuestas, sino de confiar, de tener la certeza de que la luz siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Carlo no había venido solo a dejar un testimonio de fe.
había venido a ser una chispa, un reflejo de la luz de Cristo, y su vida y su muerte fueron la prueba de que, incluso en la oscuridad, la luz nunca se apaga. La mujer que había conocido al joven no fue la única. Con el tiempo, más personas se acercaron a él buscando algo que les diera sentido, que les diera esperanza. Y con cada persona que encontraba, el joven veía cómo la luz de Carlo se multiplicaba. En cada testimonio, en cada historia compartida, esa luz se expandía, tocando más y más corazones, transformando vidas. Lo que comenzó como un simple encuentro con Carlo se convirtió en un movimiento de fe, un movimiento de luz que seguía creciendo y tocando a cada persona dispuesta a recibirlo. A través de todo esto, el joven comprendió que no importaba cuán oscura fuera la situación, no importaba lo que sucediera en el mundo. Mientras hubiera fe, mientras hubiera personas dispuestas a escuchar y compartir la luz, la oscuridad nunca podría ganar. La luz siempre prevalecería y con ella la esperanza nunca desaparecería. A lo largo de los años, las palabras de Carlo continuaron siendo un faro en la vida del joven. Aunque las pruebas nunca cesaron, la fe y la luz siempre estuvieron ahí, guiando cada paso. Carlo, aunque ya no estaba físicamente en este mundo, seguía siendo una presencia viva, un recordatorio constante de lo que significaba vivir con propósito, vivir con fe y vivir con la certeza de que la luz, aunque a veces se oculte, nunca se apaga. El joven llegó a comprender que la verdadera misión de la vida no era solo sobrevivir a las dificultades, sino vivir de manera que reflejemos la luz que llevamos dentro. Esa luz, esa fe, no solo podía cambiarnos a nosotros mismos, sino que tenía el poder de transformar a otros. Cada palabra compartida, cada testimonio, cada acción basada en la fe, era una chispa que podía encender un fuego en el corazón de alguien más. Con cada paso que daba, el joven se sentía más cercano al legado de Carlo, y sabía que, aunque su vida estaba llena de desafíos, siempre habría algo más grande que lo guiara, la luz de Cristo, reflejada en las palabras y la vida de Carlo Acutis. A medida que el joven profundizaba en su vida de fe, comenzó a experimentar algo que nunca había anticipado. Los momentos de dificultad, de prueba, de dolor, ya no lo afectaban de la misma manera. Había algo dentro de él que lo sostenía, algo que le daba una paz inexplicable. No se trataba de no sentir el peso de los problemas, sino de cómo esos problemas ya no dominaban su vida. La luz que Carlo había dejado en su corazón ahora brillaba más fuerte que cualquier sombra que pudiera aparecer. El joven comenzó a ver cómo la fe podía transformar incluso las circunstancias más duras. Cuando la vida parecía ofrecerle solo obstáculos, él los veía como oportunidades para crecer espiritualmente. Era como si cada desafío fuera una nueva oportunidad para aprender a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Carlo. El sufrimiento ya no lo hacía sentir derrotado, sino que lo impulsaba a seguir adelante con más fuerza. Como si, al atravesar cada oscuridad, estuviera más cerca de la luz que Carlo le había mostrado. Recordaba constantemente las palabras de Carlo: «La luz está dentro de ti». Al principio no entendía completamente qué significaban, pero con el tiempo comenzó a descubrir que esas palabras eran mucho más profundas de lo que pensaba. No era solo una cuestión de sentir que todo iba a estar bien, sino de tener la certeza de que la fe siempre sería su guía, sin importar las circunstancias. Un día, mientras reflexionaba sobre todo lo que había vivido, el joven se dio cuenta de algo importante. La luz que había recibido no era solo para él. De hecho, nunca lo había sido. La luz, como él había aprendido, se expandía, se compartía y crecía en la medida en que se ofrecía a otros. Cada vez que compartía su historia, cada vez que hablaba sobre Carlo y la fe que había transformado su vida, esa luz se multiplicaba. El joven ya no era solo un receptor del mensaje,
se había convertido en un mensajero, en un canal a través del cual la luz de Cristo podía llegar a aquellos que más lo necesitaban. Ese fue un momento decisivo para él. Finalmente comprendió que la misión que Carlo había dejado no era solo un testimonio personal, sino una invitación a todos para vivir de la misma manera, con fe, con esperanza y con la certeza de que, aunque el camino sea incierto, siempre habrá luz al final del túnel. Carlo no había vivido solo para sí mismo, sino para todos aquellos que necesitarían encontrar su camino en la oscuridad. Y ahora, el joven sentía que esa misma misión estaba en sus manos. En una de sus reuniones con un grupo de personas que compartían sus mismos deseos de fortalecer su fe, el joven les contó algo que nunca antes había compartido de forma tan profunda. La luz de Carlo nunca se apaga porque está dentro de cada uno de nosotros. Él no nos dejó solo, nos dejó una guía, un ejemplo, un testimonio. Y ese testimonio no es solo para que lo admiremos, sino para que lo vivamos. Al escuchar esas palabras, algo comenzó a cambiar en la atmósfera de la reunión. Había una energía diferente, una sensación palpable de que algo profundo estaba ocurriendo. Las personas que lo escuchaban, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, comenzaron a sentir una renovada conexión con su fe. La luz que Carlo había dejado en este mundo ahora brillaba con fuerza en cada uno de ellos. Era como si cada palabra del joven, cada experiencia compartida, estuviera encendiendo una chispa en los corazones de los demás. No se trataba de convencer a nadie de algo, sino de ser un testigo de lo que Carlo había vivido. Al compartir esa luz, el joven sentía que no solo estaba llevando un mensaje, sino que estaba transmitiendo la fuerza de una fe viva, algo que trascendía las palabras. A partir de ese día, el joven se dedicó a caminar con más determinación en su misión. Sabía que su vida ya no era solo la suya, sino que estaba entrelazada con la de muchas otras personas. La fe que Carlo había vivido y transmitido seguía viva en él, y de alguna manera seguía viva en todos aquellos que se abrían a ella. La luz que Carlo había dejado no solo era una herencia espiritual, sino un llamado a cada ser humano para que viviera de acuerdo con los principios de fe, amor y esperanza que él había ejemplificado. Lo que Carlo había enseñado al joven no era solo cómo enfrentar las dificultades, sino cómo vivir plenamente, con propósito y sin temor a la oscuridad. Sabía que la luz, aunque a veces parecía tenue, siempre estaba allí, esperando ser descubierta. Y ahora, cada vez que enfrentaba un desafío, el joven sentía una paz interior que nunca antes había experimentado. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de caminar con la certeza de que la luz nunca desaparecería. La misión de Carlo, que comenzó en su vida y culminó con su muerte, no había terminado. Ahora, esa misión se extendía a todos aquellos que compartían su testimonio, a todos aquellos dispuestos a escuchar y vivir con fe. La luz de Carlo, esa luz que había tocado la vida de tantas personas, seguía expandiéndose, iluminando los corazones de todos aquellos que la buscaban. Con cada día que pasaba, el joven sentía que su propia vida estaba siendo transformada por el legado de Carlo. Ya no se trataba de simplemente recordar su historia, sino de vivirla, de llevarla a otros y permitir que esa luz se multiplicara. Carlo no solo le había dejado un mensaje, le había dejado una misión, y él, ahora, era el encargado de continuar esa misión, sabiendo que, al igual que Carlo, su vida estaba siendo guiada por algo mucho más grande que él mismo. La última revelación que el joven experimentó fue quizás la más profunda de todas. Después de años de caminar con fe, de compartir el legado de Carlo, de ser testigo de cómo su vida transformaba a otros, llegó un momento en el que entendió que, más allá de los milagros y las pruebas, había un propósito divino que trascendía todo. No se trataba solo de un camino de sufrimiento y superación,
sino de un viaje de amor incondicional, un amor que se extiende más allá de la comprensión humana. Un día, mientras meditaba en silencio, el joven tuvo una visión que cambió su vida para siempre. En su visión vio a Carlo, no como una figura distante, sino como alguien que caminaba junto a él. Carlo no estaba muerto como todos pensaban, sino que vivía en cada acción de fe, en cada persona que creía, en cada corazón que se abría a la verdad. En ese momento, el joven entendió que la luz de Carlo nunca había estado limitada por la muerte. La muerte, en realidad, solo había sido un paso más en el camino hacia la eternidad, un paso hacia una luz más grande, más brillante, más profunda. Carlo le había mostrado en sus últimos días que la muerte no era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. A través de su vida y su testimonio, había revelado que la verdadera luz no depende de nuestra presencia física, sino de nuestra capacidad para transmitir el amor de Dios a los demás. Esa luz que el joven había recibido no se limitaba a este mundo. Era un amor eterno, que vivía en los corazones de todos aquellos dispuestos a creer. El joven comprendió que su misión no era solo recordar a Carlo como un santo, sino como un ejemplo viviente de cómo todos, sin importar nuestra edad o circunstancias, podemos ser portadores de esa luz. La vida de Carlo había sido una invitación a vivir con fe, a ser testigos del amor de Dios en cada acción, en cada pensamiento, en cada palabra. Al compartir su historia, el joven estaba permitiendo que esa luz se expandiera, tocando vidas y corazones sin que nunca se apagara. Cuando compartía la historia de Carlo, ya no lo hacía como un relato lejano, sino como una realidad viviente. Carlo no solo estaba en su memoria, Carlo estaba en cada paso que daba, en cada persona que encontraba en su camino. Su vida y su legado se habían convertido en parte de su propia vida, y esa luz no solo iluminaba su camino, sino el de todos los que estaban dispuestos a caminar junto a él en la fe. La misión que Carlo había dejado no era un trabajo terminado, sino un testimonio continuo, algo que debía seguir viviendo en cada uno de nosotros. La luz de Carlo era, en realidad, la luz de Cristo, la luz de la esperanza, del amor eterno que nunca se apaga. Y al vivir esa luz, el joven entendió que su vida ya no era solo suya. Había un propósito más grande en todo lo que hacía, un propósito que iba más allá de las circunstancias de su vida. A través de todo lo que había experimentado, el joven se dio cuenta de que, aunque las dificultades seguirían, la fe nunca dejaría de ser su guía. Carlo había sido su mentor, su amigo, su ejemplo, y su legado continuaría a través de él y de todos aquellos que estuvieran dispuestos a vivir con fe. El joven ya no veía la vida como una serie de obstáculos, sino como una oportunidad constante para reflejar la luz que Carlo había encendido en su corazón. Así, el joven, al igual que Carlo, comenzó a ser un faro de esperanza y de fe para aquellos que lo rodeaban. Ya no se trataba solo de contar la historia de Carlo, sino de vivirla. Cada paso que daba, cada palabra que compartía, cada acto de fe que realizaba, era una continuación del legado de Carlo Acutis. La luz de Carlo, su fe inquebrantable, no solo lo había transformado a él, sino a todos los que estaban dispuestos a seguir el camino de la fe. Y así, el joven siguió adelante, sabiendo que, a pesar de las pruebas y los desafíos, siempre habría luz en su vida. No porque todo fuera fácil, sino porque había aprendido a caminar con la certeza de que la fe nunca lo abandonaría. La luz de Carlo, ahora parte de su propia vida, seguía siendo su guía, su esperanza y su mayor fuente de fortaleza. Cada día, el joven veía cómo la luz de Carlo se multiplicaba, cómo se expandía más allá de lo que había imaginado. En cada corazón tocado por su testimonio, en cada vida transformada por su ejemplo, esa luz se hacía más brillante, más fuerte, más eterna.
Y aunque el joven nunca dejó de enfrentar dificultades, siempre sabía que al final la luz prevalecería. El legado de Carlo Acutis continuaba vivo, no solo en sus palabras, sino en las acciones de todos aquellos que seguían su ejemplo. La luz nunca se apaga, la fe nunca se desvanece. Y al final, todos estamos llamados a ser portadores de esa luz, a ser testigos de la verdad y a compartir con el mundo el amor eterno que nunca muere. Con cada paso que daba, el joven sabía que su misión aún no había terminado. Él también era parte de esa luz, y mientras caminara en fe, siempre habría esperanza para todos los que la buscaban. La historia de Carlo Acutis, de su vida y su legado, seguiría viviendo en los corazones de todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y vivir la verdad que él había revelado.